Y ya nomás le doy la bienvenida a nuestra invitada, Esther Ayllón, directora de la carrera de Historia de la Universidad Mayor de San Andrés. Buenos días, Esther, bienvenida a Tejiendo Bolivia. Bueno, muy buenos días, Inés. Muchas gracias por la invitación, agradecerte por este espacio que nos das como carrera de Historia y como parte de la Universidad Mayor de San Andrés. Estamos muy contentos de estar en este espacio. No, nosotros también contentos porque creo que es una alianza que nos va a aportar mutuamente. Por un lado va a visitar el trabajo académico que hace la carrera de Historia y el aporte que le hace al estudio y al conocimiento de la historia de Bolivia. Pero por otro lado para Herbol un gran aporte porque nos permite acercar a nuestra audiencia esto que probablemente se queda en las bibliotecas y en los pequeños espacios académicos. De manera que el beneficio es mutuo en beneficio de la ciudadanía, ¿no? Gracias, Esther, nuevamente. Y bueno, quiero comenzar hablando un poquito de la carrera de Historia. ¿Cuántos años tiene la carrera de Historia? ¿Cómo está configurada? Cuéntenos un poquito la historia de la carrera de Historia. Bueno, muchas gracias. Bueno, nosotros acabamos de cumplir 53 años, el 24 de enero. Hemos celebrado los 53 años de la carrera de Historia. Somos la primera carrera que se ha formado en Bolivia dentro del sistema de la Universidad Boliviana y por mucho tiempo ha sido la única y solitaria carrera de Historia hasta que ya en los años 2000 se fundó la carrera de Historia de la Universidad San Francisco Javier y en el 2009 la carrera de Historia de la UPEA. Entonces, la más joven. La más joven de las carreras. Entonces nosotros somos, digamos, la carrera madre de donde se han formado muchos de los historiadores que luego se han ido a otros departamentos porque a su vez venían a estudiar historia de otros departamentos. Esta carrera se configura a partir, digamos, de la base que fue la creación de la Facultad de Humanidades, con las carreras que dieron lugar, filosofía, literatura, historia, ciencias de la educación. Hoy día la Facultad de Humanidades tiene 8 carreras y otras unidades académicas también. Entonces es la carrera líder, digamos, dentro de las carreras de historia de Bolivia. La más antigua y la que quizá más gente ha formado en historia. ¿Hay algunos nombres sobresalientes, Esther, que podamos mencionar, gente que ha aportado en la sistematización de la historia del país? Sí, por supuesto. A partir del año 66, que es el año de fundación de la carrera de Historia, diríamos que se parte de la historia de la carrera o de la historia de Bolivia en un trabajo previo que han hecho muchos historiadores o personajes dedicados a la historia de Bolivia, empezando por, digamos, el que hace el discurso moderno de la historia, que es el cruceño Gabriel René Moreno, pero siguiendo con una playa de, digamos, de intelectuales dedicados a la historia, como yo podría mencionar a Humberto y José Vázquez Machicado, al gran Gunnar Mendoza Loza, a muchos otros más, a Lipio Valencia Vega, ¿no? Pero luego el 66 ya se abre un espacio de formación profesional de historiadores, ¿no? Y en eso tiene mucho que ver la figura de Alberto Crespo, a quien muchos conocen por los libros que publicó sobre la esclavitud negra en Bolivia, como se llama uno de sus libros, o la lucha de Vicuñas y la guerra de Vicuñas y Vascongados, ¿no? Que todos muchos conocemos. Entonces él viene formado en Lima, en la Universidad de San Marcos, después de su exilio, y viene aquí a fundar el Archivo Histórico de la Paz. El Archivo Histórico de la Paz, que es uno de los brazos de la carrera de Historia, donde conservamos muchísima documentación colonial, desde las actas capitulares de la Fundación de la Paz, y allí es el taller, digamos, del investigador, que se forma en la carrera de Historia. Entonces ahí ya se va a formar la primera generación de historiadores profesionales, que es la generación de referencia, donde encontramos nombres como por ejemplo Fernando Cajías, que ya es de la primera generación, donde está Emery Money, Laura Querejazu, Clara López, Roberto Choque, que es el primer historiador aymara profesional que se forma en nuestras aulas, un destacado historiador aymara, ¿no? Y entonces, y así, digamos, con esa primera generación, y luego se han ido dando otras generaciones también, que han ido haciendo contribuciones muy importantes a la historia ya a un nivel profesional en Bolivia. Una pregunta quizá
más para la gente que tiene interés o aquella que está pensando en qué va a estudiar. ¿Tiene sentido estudiar historia? ¿Y qué hace un historiador? ¿Dónde consigue trabajo? Creo que eso es importante saber. Sí, eso es muy importante y te agradezco mucho por la pregunta. Bueno, nosotros tenemos un perfil, digamos así, profesional que con el tiempo se ha ido ampliando, ¿no? A medida que se ha ido profesionalizando justamente la carrera. Uno de nuestros fuertes es formar para la investigación histórica. La investigación histórica, bueno, antes se hacía para, digamos, pensando tal vez en el historiador antiguo, digamos, que tiene muchos libros y los lee así, pero hoy día la investigación histórica está relacionada con procesos sociales, procesos políticos, con la difusión del conocimiento crítico. Nuestros profesionales hoy en día trabajan como investigadores, trabajan en el Estado, por ejemplo, gestionando patrimonio cultural, como investigadores en diferentes ámbitos de consultorías, por ejemplo, donde se requiere el conocimiento histórico, que está un poco abriéndose todavía brecha con relación a lo que antes hacían exclusivamente sociólogos, por ejemplo. Hoy en día se requieren de ámbitos de conocimiento de todo lo que llamaríamos, entre comillas, antecedentes históricos, pero que no son otra cosa que historias locales, historias regionales, temáticas de problemáticas que tienen que ver, por ejemplo, con límites entre cantones, entre departamentos, y también de procesos culturales que se van dando, procesos económicos, ¿no? Entonces ahí en la investigación tenemos uno de los grandes ámbitos donde queremos formar y se forman muchos profesionales en el análisis de las fuentes documentales para tener, digamos así, resultados críticos y reflexivos que sirvan para la toma de decisiones en otros ámbitos como la economía o la proyección en políticas públicas, ¿no? Luego tenemos también los archivistas que se forman, archivistas de gestión sobre todo de patrimonio documental histórico. Nuestro Archivo de la Paz, nuestro querido Archivo de la Paz, fundado por don Alberto Crespo, que tiene una estructura ya bastante formada institucionalmente, bastante fortalecida. Ahí nosotros formamos profesionales que difunden y preservan el patrimonio documental del departamento, ¿no? Ahí quiero hacer recuerdo que Solo del departamento. Solo del departamento, porque existen, bueno, archivos más o menos en varios departamentos de Bolivia. Tiene un archivo considerable, en Sucre, el más importante. El más importante porque es el Archivo Nacional de Bolivia, ¿no? Donde están la documentación nacional, fundamentalmente hasta el siglo XIX, tiene una gran documentación colonial. Aquí en el Archivo de la Paz, no obstante ser una institución, estar dentro de la universidad, nuestro patrimonio comprende tanto patrimonio de la ciudad de La Paz. Por ejemplo, tenemos las actas capitulares o de la Fundación de La Paz. Están guardadas ahí. Están conservadas ahí en ese archivo, ¿no? Tenemos otros documentos tan importantes como, por ejemplo, un famoso juicio que se ha trabajado mucho, el juicio de Mohosa, que tiene que ver con la guerra federal que hubo entre La Paz y Sucre por el tema de la capitalía a fines del siglo XIX. Hay mapas, planos y una cantidad muy importante de fotografías. Ahí formamos entonces profesionales dedicados a la conservación, a la gestión de archivos históricos, que trabajan en instituciones del Estado, en instituciones privadas, en los municipios. Tenemos profesionales trabajando en muchos lugares en el ámbito de la archivística. Hay otra cantidad de profesionales también que se dedican y se forman en la enseñanza de la historia, que es tan importante para cambiar así conceptos y preconceptos que subsisten en la historia de Bolivia. Entonces, hay muchos de nuestros titulados que se han especializado en la escritura de textos escolares, en la formación de renovar formadores para los colegios, ¿no? Muchos maestros que se han formado también en la carrera de historia. Y finalmente están los que se dedican a la gestión cultural. Por ejemplo, los que trabajan en el municipio para la nominación de calles o la investigación de diferentes aspectos históricos de la ciudad, y no solamente de la ciudad, sino en otros municipios del departamento. O sea que nos hemos abierto mucho al profesionalizar la carrera de historia. De verdad que estudiar historia puede ser interesante porque no solamente se va a recordar viejos tiempos, sino que
investigar sobre este tiempo pasado tiene una utilidad hoy, en la actualidad, y sirve para además proyectar nuestro futuro. 10 de la mañana con 20 minutos, permítanos una breve pausa en Tejiendo Bolivia y ya estamos de retorno conversando con la directora de la carrera de Historia de la Universidad Mayor de Esther Ayllón.